Muchísimas gracias, principalmente a todos los miembros de Junta Directiva y a todos ustedes por la invitación. Vamos a hablar un poquito de un tema que, pues bueno, definitivamente todos estamos inmersos a ello. Vamos a platicar también de cómo la innovación o cómo la tecnología nos ha venido a transformar la manera en la que estamos trabajando o en la que vamos a trabajar. Para ello, hemos titulado la conferencia, como bien se comentaba, Innovación Geoespacial optimizando la administración catastral a través de la inteligencia territorial. La agenda que vamos a ver el día de hoy, vamos a tratar desde el contexto geodésico, que definitivamente no podemos hacer ninguna medición si no tenemos una estructura geodésica sólida y muy bien edificada. No podemos hablar de sistemas de información geográfica si no tenemos una excelente geodesia. Vamos a hablar de la información geoespacial, el contexto que ha venido a revolucionar varios panoramas que se le titula como inteligencia territorial, la ética de datos geográficos, que es algo meramente importante porque todos nosotros generamos información, pero esa información, ¿qué tratamiento le estamos dando? ¿Cómo le estamos compartiendo? ¿Cómo la estamos llegando a nuestros usuarios y sobre todo a nuestras instituciones? El tema de levantamientos catastrales y pues bueno, hay unas pequeñas conclusiones. Vamos a iniciar con el contexto geodésico. En este tema, pues bueno, como ya todos sabemos, la geodesia pues es una ciencia que definitivamente no nos podemos hacer de lado. Para todo ello, para todo el mundo y para toda su aplicación, debemos de contar con las legislaciones aplicables. Estas legislaciones, todos los países contamos con cierta estructura geodésica, que son las que nos ayuda para nosotros poder estructurar nuestros proyectos. Tenemos lo que son los marcos de referencia, que cotidianamente, diario, a los temas de lo que siempre estudiamos, los polos de Euler, las revoluciones del geoide, del elipsoide, pues tenemos que estar adecuando nuestras mediciones. La estructuración de redes geodésicas, algo también muy importante porque no podemos hacer de lado cómo está estructurado mi país geodésicamente y cómo estoy representando la información, si es que es paralela o homogénea al marco. Tenemos lo que son los equipos de aplicación. Ahorita en la actualidad, pues bueno, la tecnología nos ha estado suministrando muchísimos equipos e insumos de trabajo, pero meramente son convenientes, son eficientes, los estamos trabajando como deben de ser, es un punto importante que debemos de considerar. Tenemos lo que son las deformaciones al marco geodésico, algo que, pues bueno, de antemano todos sabemos que en todo el mundo tenemos sismos y cotidianamente debemos de estar refrescando nuestros marcos geodésicos. Y esto se trabaja mediante las épocas de medición, o sea, no nos podemos hacer a un lado a venir todavía a hacer trabajos, por ejemplo, con un WGS 84, ¿no? O sea, esa parte pues ya no sería como muy eficiente. La utilización de los datos, pues bueno, tenemos diferentes motores de datos porque también podemos hacer procesamientos geodésicos en línea o los podemos hacer por medio de algún software de procesamiento, pero no esos procesamientos en línea pueden ser muy eficientes porque a lo mejor no van en función a los marcos geodésicos que yo estoy utilizando o a los parámetros de mi país. Y pues bueno, nada más ahí como hablar un poquito de geodesia, la geodesia no la podemos hacer de lado, siempre la debemos de considerar si definitivamente queremos trabajar acciones de precisión y eficiencia, pues la geodesia debe de estar presente. Seguimos con el tema de información geoespacial. Ahorita, bueno, ya lleva algunos años atrás que la información geoespacial ha tenido, pues ahora sí que como mucho auge, ¿no? Porque ahorita resulta que todo es geoespacial. Y sí, eficientemente todo es geoespacial, pero meramente la estamos tratando como información geoespacial o qué es lo que estamos haciendo. Para ello y para el conocimiento de todos nosotros existe el Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Información Geoespacial. Es meramente un comité que vela por todos los aspectos geoespaciales en el mundo, el cual depende de las Naciones Unidas. Y esta definición es la que nos dice, pero no tanto la definición, porque la definición la podemos ir adecuando o amalgamando a nuestras necesidades del país, pero meramente lo que hace la información geoespacial. Este tema es muy importante. La información geoespacial meramente se puede resumir como una moneda digital, porque al final del día nosotros estamos generando datos y esos datos tienen un costo, porque muchas de las veces pues no aprovechamos todos los datos o lo que medimos solamente extraemos un poco y lo representamos, pero no toda la información la estamos tratando como debe de ser. De igual manera, la nación con capacidad geoespacial comparte, integra y utiliza una amplia gama de datos para beneficios sociales, económicos y medioambientales.
¿Qué pasaría si en todos nuestros países de América tuviéramos una base de datos muy consolidada y que todas las instituciones pudieran sin ningún problema acceder a ellas y utilizarlas para la sociedad? Justamente ahí es donde vemos que pues esto es una moneda digital y una forma en la que nosotros debemos de estar trabajando. En este contexto, pues bueno, como vamos a hablar un poco de temas catastrales, la información geoespacial, ¿cómo se aplica en los sistemas catastrales? Pues tenemos lo que son ubicaciones de parcelas, límites y parcelación, mapas catastrales, la actualización de catastro, que esto es un tema definitivamente importante porque aquí ya tenemos que sumar un poco las acciones de geodesia, porque podemos tener catastros con unas mediciones de un marco de referencia anteriores y lo tenemos que estar actualizando. Tenemos el análisis y toma de decisiones y la prevención y gestión de conflictos. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado o nos ha tocado tener que conciliar alguna medición o tener algún problema con algún propietario, o a lo mejor que entre los propietarios tengan diferencias de colindancias? Eso es algo muy importante y pues bueno, todo eso mientras tengamos una muy eficiente estructura de base de datos y muy buenos geoprocesamientos, no vamos a tener muchos conflictos. Hace algunos años, cuando los datos geoespaciales estuvieron siendo muy representativos, los pudimos definir en dos contextos. Uno es los datos de vectores, que todos conocemos, los otros son los datos raster, que sabemos que son a partir de imágenes, pero ahora ya con todo este avance de la tecnología y los contextos que se han venido desarrollando por necesidad, tenemos lo que son los datos de tramas. Los datos de tramas no son otra cosa más que datos como tipo píxel, que ya viene almacenada una base de datos propia en cada píxel. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis o un geoprocesamiento con algún raster, ya tenemos más información, no solamente el código binario de cada una de las bandas, sino que, por ejemplo, aquí ya podemos tener información de temperatura, podemos tener a lo mejor algunos índices de vegetación ya propios en la imagen y ya nada más es proceso de estarlas ahora sí que cargando o refrescando. Dentro de lo que es la misma presentación que les queremos compartir, hay una definición o es ahora sí que una línea que se está, pues no es nueva, pero sí se está empezando a darle mucha difusión a lo que es la inteligencia territorial. La inteligencia territorial, meramente, ¿qué es? Los amigos de Chile son los que han estado haciendo un poquito más de desarrollo e investigación a este tipo de aplicaciones, lo que es la inteligencia territorial. Y pues bueno, meramente la inteligencia territorial trata de acciones que podemos concientizar la información, pero a la vez que sea muy sólida y que sea precisa y creíble. Eso es lo que nos habla la inteligencia territorial. Para ello tenemos esta breve definición, pero la vamos a ir desglosando para que la podamos entender y cómo se aplica. Me dice que la inteligencia territorial tiene un punto que dice almacenamiento. Entonces ese almacenamiento, meramente cuando yo hablo de información geoespacial, el almacenamiento que son bases de datos. Y esas bases de datos, pues bueno, son bases de datos geoespaciales. Aquí ya tenemos un punto, bases de datos. Posteriormente me dice que es analizar los datos geoespaciales. Y para eso nosotros ya tenemos pues grandes patrones de inteligencia artificial, del machine learning, del deep learning, que podemos estar utilizando para hacer nuestros propios análisis o simplemente para hacer esas consultas geoespaciales. Pero aquí viene lo importante, transformar la información y dar respuesta. Yo como ciudadano, pues, si a mí me dicen que la municipalidad o alguna autoridad tiene grandes datos, pero si yo no los utilizo o si no son eficientes para mí, pues ahora sí, con los impuestos que yo estoy pagando, pues ¿de qué me sirve, no? Entonces nosotros también como profesionales tenemos esa tarea o esa, ahora sí que responsabilidad de que los datos que generemos sean eficientes y viables y sobre todo entendibles. Estas acciones es lo que vela la inteligencia territorial. Para ello tenemos esta pirámide de ubicaciones de la inteligencia territorial donde nos habla de datos. Y esto pues bueno, bases de datos geoespaciales, no más. Tenemos los análisis. Aquí los análisis ya empezamos a hablar un poco de la inteligencia artificial, de temas de procesamientos automatizados,
Pero esto es lo más interesante para todos nosotros y para quienes servimos, que es la sociedad, que los datos sean accionables y que sean fáciles de interpretación. Porque mapas, planos, bases de datos, a lo mejor todos nosotros las entendemos, pero el usuario que va a trabajar con ellos la entiende. Esa es la parte que debemos de considerar. En esta cuestión, pues bueno, tenemos lo que son las bases de datos, aquí algunos ejemplos de las bases de datos, tanto que pueden ser libres, porque también es algo aquí muy importante de mencionar, que el software libre pues no tiene como que por qué ponerle pero, ¿no? Porque pues bueno, en diferentes países que uno a veces anda caminando, sí se encuentra a lo mejor el tema de que no, pues es que porque es libre no tiene mucha credibilidad. Pues bueno, nada más dime en dónde no tiene la credibilidad, ¿no? Porque al final del día pues son algoritmos que se están corriendo. Entonces yo no sé por qué hay tanta división. A lo mejor uno porque pues te da el acceso más rápido, a lo mejor otro porque tiene información más fresca, pero al final del día pues tenemos que sumarnos a esas cuestiones. Tenemos lo que son los análisis y meramente pues aquí es donde entra uno de los puntos que nosotros como topógrafos, como ingenieros topógrafos, tenemos que empezar a buscar, la ciencia de datos. Porque si bien nosotros analizamos temas catastrales, pero también en un catastro de una municipalidad, ¿cuántos datos existen? ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos mapas manejamos? Entonces, si no tenemos una higiene en trabajar información por medio de alguna metodología, pues vamos a tener un poco de contraste con la información que nosotros queremos representar. Y para ello la importancia de que nos empecemos a meter o que iniciemos en temas de ciencias de datos. En esta cuestión, pues bueno, también ya una vez en los análisis, como lo comentaba, existen ya muchísimos algoritmos, tanto de paga como libres, que nos ayudan a hacer nuestros propios procesamientos. Y esos procesamientos a los que yo les estoy comentando son procesamientos en los cuales ya estamos trabajando por medio de redes neuronales o lo que viene siendo la inteligencia artificial. Todos esos grandes datos que ya están almacenados en algún lado pueden ser aplicados y utilizados por medio de algoritmos. Ya no necesitamos tener a lo mejor mucho tiempo para estar invirtiendo en estar identificando cuestiones, sino que simplemente ya podemos correr información por medio de redes neuronales. Muchas de las veces las redes neuronales se comportan pues un poco, no raras, pero la inteligencia artificial meramente si bien es dicho que nos ayuda a mejorar nuestro trabajo o a ser más eficiente, es correcto, sí lo hace. Pero mientras tengamos una solución lógica y matemática, las redes neuronales nos van a poder ayudar. Existe un procesamiento para lo que hace aquí la inteligencia territorial que se le conoce como las redes convolucionales. Y el nombre convolución pues no es otra cosa más que la mática convolucional que está en un álgebra de datos, ¿no? Entonces la red neuronal empieza a pensar, empieza a trabajar y nos empieza a entregar información. Y este punto, que es el tercero, y desde mi punto de vista uno de los más importantes porque es el que yo le voy a entregar a la sociedad, pues es meramente accionable. Y en esto no es otra cosa más que nosotros representemos la información de una manera entendible, pero para el usuario. No tanto para las autoridades, sino para los usuarios que son los que van a invertir. Imagínense qué eficiente sería que yo como usuario, en vez de ingresar a alguna plataforma donde tenga que meter a lo mejor un WMS o tenga que poner alguna dirección para ingresar esa base de datos, qué eficiente sería que el gobierno o la institución me muestre un tablero de control y yo pueda estar descargando de una manera muy digerible la información. Y lo interesante de todo esto es de que esto pues se hace con software libre, ¿no? O sea, no es mucho que decir que se ocupan muchos recursos o algunas cuestiones, pero todo esto es meramente con software libre. Y pues bueno, aquí les traigo unos ejemplos de lo que hemos estado haciendo nosotros allá en la institución de energía eléctrica donde yo laboro. Tenemos monitoreado por medio de inteligencia territorial lo que vienen siendo todos los incendios que pueden existir en el territorio nacional, que bueno, el algoritmo nos dice que son en tiempo real, pero tienen un desfase de 15 minutos. O sea, el satélite pasa, lo detecta y tarda 15 minutos en llegar a nuestra base de datos. Y todo esto está conectado pues a servidores. De igual manera lo tenemos porque pues bueno, toda la nubosidad o todo el fenómeno atmosférico que se está viviendo aquí en Centroamérica,
pues a nosotros en México nos impacta definitivamente. Las fuerzas de Coriolis hacen de que toda esta nubosidad se vaya para México y por eso es que desde México, desde mayo, ya tenemos estos escenarios. Huracanes año con año, impacto al sistema eléctrico, a la sociedad, y si nosotros no tenemos unos planes de respuesta a emergencia eficientes, pues ¿cómo podemos brindar un excelente servicio? Nosotros hemos identificado que gracias a la inteligencia territorial que hemos venido utilizando, pues nos ha ayudado un 80% en poder dar atención pronta y expedita a lo que son los impactos de huracán. De igual manera, México tiene ahorita el proyecto de nación en el que va a conectar a todo México con internet. A nosotros nos encomendaron instalar más de 2.700 antenas en todo territorio nacional y pues estas antenas se deben de estar monitoreando, saber cuál es el proceso constructivo, cuál es el alcance que va a tener la señal y sobre todo a cuántas personas va a beneficiar. Y pues imagínense, esto ya no lo podemos tratar con un famosito archivo de Excel, ¿no? O sea, ya no podemos tener un archivo de Excel que la estructura, el número, el propietario, ya no podemos tener eso, porque la información ya sobrepasa esas necesidades. Entonces, ¿qué optamos por hacer? Pues bueno, meramente aplicar la inteligencia territorial y por medio de solamente un URL, una página web, nosotros estamos desplegando ya toda la información y la podemos compartir. Hasta incluso en nuestro teléfono celular podemos estar identificando o validando esa información. Y lo interesante es de que no solamente para consulta, sino para alimentar la base de datos. Yo puedo llegar con mi teléfono, puedo recolectar la información y se está cargando automáticamente a esta base de datos. El contexto que les decía de la ética de datos geográficos es algo que pues bueno, es muy interesante porque toda la información que nosotros manejamos, ¿cómo la estamos tratando? ¿Cuántas veces no nos encontramos que estamos buscando un archivo y ese archivo no lo encontramos, pero resulta que cuando no lo estamos encontrando, pues aparece, ¿no? Y todo eso es meramente, simplemente de nosotros, o sea, no tenemos a lo mejor una ética de datos geográfica. En este contexto, la ética de datos viene respaldada desde los objetivos de desarrollo sostenible. Imagínense, si nosotros quisiéramos trabajar para estos objetivos, pero si la información no la tenemos meramente bien especificada, pues no tendríamos ahora sí que muchísima información o que no la podríamos definir. Esta es la definición que tiene la ética de datos geográficos, pero también hay muchos autores que nos hablan de la misma ética de datos, sobre todo en temas de responsabilidad legal, porque muchas de las veces a lo mejor nuestras autoridades generan la información, pero por no tenerla bien acomodada o por no tenerla muy bien higienizada, para los planes de atención a emergencias o catástrofes y crisis, pues puede ser una responsabilidad legal, porque si la información no se está utilizando para los objetivos que se creó, pues definitivamente debería de tener una responsabilidad legal. Y pues bueno, ahora con todos los aparatos que utilizamos con teléfonos celulares, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que estamos platicando de un tema y a los 10 minutos Facebook ya nos está mandando anuncios, ¿no? De todo lo que estuvimos platicando, o por lo menos la aplicación Waze, que la aplicación pues fue hecha meramente para marketing o geomarketing. Sí, tú le trazas un lugar a donde tú quieres ir, pero él te va a llevar a los lugares que te tiene identificado en la aplicación. O sea, si por ejemplo que a mí me gusta el café, todas las rutas que él me dé, me las va a dar por cafeterías. Si no, hagan el ejercicio para que lo chequen. La ética de datos geográficos nos habla sobre privacidad. Privacidad es un punto muy importante que muchos de nosotros debemos de considerar y no lo podemos hacer de lado. El consentimiento de la información, porque también la información, nosotros generamos información, pero con un costo. Pero éticamente es sano que yo la información que le hice a algún propietario la pueda compartir, pues ahí también hay que tener cuidado. La transparencia, la exactitud y calidad de los datos, el uso responsable y beneficios, y sobre todo la responsabilidad general de toda la información. Más que nada esto es lo que nos habla la ética de datos geográficos, son contextos que ya existen, solamente es cuestión de aplicarlos y qué mejor que los pudiéramos desarrollar en nuestro campo de aplicación. Aquí voy a hablar un poquito de un ejemplo de un levantamiento catastral que desarrollamos,
es un levantamiento catastral que se hizo pues con medios, pues ahora sí que tratamos de ahorrar lo más que se pueda, sobre todo implementando software libre, y en esta cuestión lo que nosotros pues queremos hacer es representar el territorio, pero la perspectiva que nosotros tenemos no es solamente crear un catastro para sacar linderos, para sacar mediciones dimensionales. No es lo que nosotros buscamos. Aquí en este tema, pues bueno, son diferentes metodologías las que se utilizan y sobre todo estar implementando los temas de fotogrametría. La fotogrametría, pues bueno, es una técnica que ya tiene muchos años, sin embargo se ha estado actualizando ahora por el uso de los drones, pero los principios son los mismos, o sea, el detalle es de que hemos estado dividiendo mucho la fotogrametría porque una cosa es trabajar con restitución fotogramétrica y otra cosa es trabajar por medio de estructura de datos, por interpolar nubes de puntos. Y eso pues nos genera otro conflicto o a lo mejor serían otro tipo de aplicaciones. La cartografía pues bueno debe de tener patrones actualizados, los cuales nos obligan a tener esto. Una cartografía muy bien higienizada de información, una base de datos muy bien estructurada, tener una cartografía eficiente y sobre todo aplicable. Para esto, pues bueno, ¿cuáles retos o los problemas que nos enfrentamos? Pues uno de los principales son los tiempos de las administraciones, ¿no? Los tiempos de las administraciones nos pueden impactar porque se requiere la cartografía, pero pues no mucho tenemos ese tipo de acceso. ¿Qué es lo que hicimos? Pues bueno, tenemos información ya de hace muchísimos años de cartografía que la teníamos en papel, pero no porque esté en papel no quiera decir que sea mala, ¿eh? O sea, no porque esté en papel no quiere decir que no sirve, no, sino que, sin embargo, tenemos que analizar esa información y cómo la vamos a transformar a la vigencia de datos que ahora vamos a conocer. En esta cuestión o en este ejercicio se utilizó el software libre de QGIS. Todo el catastro, toda la cartografía que se generó fue meramente con QGIS. Para ello, pues bueno, fue el diagnóstico, los vuelos, la higienización, la integración de cartografía, capacitar al personal, porque pues había personas que todavía estaban en esa brecha, la implementación de un sistema de información geográfica, la capacitación, pero ya a los técnicos, a los que toman la decisión, porque muchas de las veces la capacitación o los métodos o la metodología o las especificaciones no llegan a los jefes. Y ellos son los que deberían de tomar las decisiones, pero deberían de conocer a qué decisión van a tomar. Entonces también se les capacitó a ese personal y pues bueno, actualizar el padrón catastral. Para todo eso, pues bueno, hicimos vuelos fotogramétricos, utilizamos desde cámara métrica hasta drones, meramente pues lo que son de estas marcas, por no mencionar marcas, y también pues bueno, equipos de medición con última tecnología, que es la metodología RTX, que nos está ayudando a tener puntos en tiempo real, por decirlo de alguna manera. Posteriormente hicimos la aerotriangulación porque pues no podemos hablar de una precisión en los fotogramas precisa, valga la redundancia, si no tenemos una aerotriangulación eficiente. Después empezamos a hacer lo que es la restitución fotogramétrica, porque aquí para estos métodos pues tenemos que hacer un lado las famosas nubes de puntos, ¿no? Porque meramente no nos serían eficientes. La restitución fotogramétrica, pues bueno, también se empezó a capacitar al personal para que la pudiera generar. Posteriormente la generación de modelos digitales de terreno, las ortofotos que para grandes aplicaciones son muy útiles, la edición cartográfica, el mapa catastral ya muy bien adecuado y pues bueno, esto es lo que también estuvimos actualizando, depurar las bases de datos actualizadas que en teoría estaban actualizadas por los municipios, generarlas, hacer un análisis comparativo con la cartografía que estaba en papel, con la cartografía que se detectó para estar haciendo esos amarres de linderos o esos deslindes y ya tener un mapa catastral actual. Para esta cuestión, pues también se utilizó mucho lo que es las bases de datos geográficas, que para ello nosotros estuvimos haciendo una pequeña aplicación para poder generar las cédulas catastrales. Estas cédulas catastrales las generamos para que podamos tener toda la información y al usuario entregarle ya un papel con toda la información de su predio. Pero para eso creamos una aplicación móvil en el celular para poder recolectar, o sea, llegábamos a la casa o a la finca, tomábamos la fotografía de la finca, recolectábamos toda la información que nos pedía el formulario y automáticamente
se iba a alimentar no a una base de datos propia, sino a la base de datos de maquila. Se le conoce porque hay dos tipos de bases de datos geoespaciales: la que te está almacenando y después utilizas, o la que te está almacenando pero en el momento se está actualizando la información. Esta aplicación la desarrollamos, también le pusimos ahí coordenadas, y algo muy importante, porque la precisión de los celulares no es tan buena, le pusimos ahí por medio de programación un límite, que la coordenada sea nada más válida en un rango o en un radio de 3 metros, para saber hacia qué predio estábamos referenciando. Y pues bueno, ya después que hicimos toda esa base de datos y todos esos ficheros, ya empezamos a representar la información en 3 dimensiones, porque es una calidad que la restitución fotogramétrica no solamente me da planimetría, sino que con la visión estereoscópica yo puedo calcular alturas o incluso las puedo medir. Y eso nos ayudó a poder tener un catastro en 3 dimensiones y poderlo cargar a un servidor, a una base de datos, y poderlo geovisualizar. La capacitación que les comentaba de los funcionarios, también algo importante. Y pues bueno, nos dimos cuenta que el catastro no solamente nos podía servir para conocer cuánto mide la propiedad y cuánto le voy a cobrar, sino que aprovechamos todo ese vuelo y empezamos a identificar lo que fueron lugares donde había terracerías, donde estaban vías pavimentadas, carreteras y banquetas. Para ello, por ahí existe un algoritmo en Python de inteligencia artificial que se llama YOLO. Ese YOLO trabaja en función con otra aplicación que nosotros empezamos a entrenar al algoritmo para que nos detectara lo que viene siendo luminarias, postes de comunicación, zonas donde tienen calentadores solares, donde hay drenaje y donde hay postes eléctricos. Entonces toda esa cartografía o toda esa ortofoto, pasábamos los algoritmos ya entrenados con una base de datos muy robusta y ya nos empezaba a decir dónde estaba toda esta infraestructura. Y esta información, bueno, nos agarramos pensando, la van a utilizar pues para ejercer algún presupuesto y que pueda tener un beneficio a la sociedad, pero no, el uso de esta información fue meramente para campañas políticas, y ya el político iba a los lugares y les decía, yo sé que en esta zona no tienen drenaje. Pues sí, cierto, no tenía drenaje, pero por lo menos el dato que decía el político era certero. Ya tenía el dato real y todo esto se aprovechó del vuelo fotogramétrico, no nada más utilizamos lo que es la dimensión para el predio. Como les comentaba, también tuvimos por ahí un reto de cómo representar geoespacialmente los condominios. Y en esta cuestión, ahí con algunos colegas en Guadalajara, vimos una manera eficiente de poder representar la información de condominios por medio de software libre y por medio de inteligencia territorial. Aquí nosotros tenemos divididos todos los fragmentos y lo tenemos cargado en servidores donde se pueden hacer las consultas. Y pues bueno, aquí en este tema es importante mencionar que a mayo del 2023 la empresa de Google ya tiene mapeado una cartografía o un catastro de todo el mundo. ¿A qué voy con esto? De que Google, en esta página web que ustedes pueden ingresar, es muy fácil descargar la información porque Google tiene geovisualizadores en los cuales ustedes nada más pueden visualizar todas las construcciones del mundo. Fue un proceso que hizo Google con inteligencia artificial, con un cómputo profundo y sobre todo con redes neuronales convolucionales. ¿Qué hizo Google? Diseñó un algoritmo para representar construcciones. Corrió el algoritmo por todo el mundo, encuentra las construcciones, pero las encuentra con grados de precisión. Aquí me dice las propiedades que detectó el algoritmo, que unas sí son confiables, otras algo confiables y otras pues no tan confiables. Pero para eso ya cada quien va a poder utilizar esa información. Esto pues imagínense, para mapeo de población, respuesta humanitaria, ciencias medioambientales e infinidad de datos que se pueden hacer. Lo que yo les vengo a compartir de que esta información pues la pueden aprovechar en esta página, la pueden descargar y al momento de que la descargan la pueden ingresar a QGIS o a cualquier software GIS. Nada más que el detalle es de que esté en una extensión que se llama WKT, que la WKT no es otra cosa más que una concatenación de datos, porque cuando nosotros tenemos un archivo, por ejemplo el CSV,
pues no es otra cosa más que las columnas tienen valores, pero acá no, el WKT es un archivo donde viene el número de vértice y todas las coordenadas que formulan ese polígono. Entonces nada más al momento de insertarlo hay que verificar que sea WKT. Y pues bueno, ya para empezar a finalizar la charla, pues meramente uno de los objetivos o la acción principal que está trabajando el Comité Regional de Expertos en Información Geoespacial de Naciones Unidas es tener una ética de datos muy eficiente, sobre todo tratar de interactuar entre los análisis geoespaciales y los análisis estadísticos para tener datos de salida que sean muy eficientes. Para esta cuestión y consideraciones finales, pues yo creo que a todos y cada uno de nosotros como responsabilidad debemos de mantenernos actualizados, para ello todo este tipo de foros, la formación continua que es definitivamente necesaria, la colaboración interdisciplinaria, la ética y privacidad, una innovación responsable, ojo con este tema, porque muchas de las veces hacemos temas de actualidad, pero responsablemente lo estamos utilizando bien o no. Compartir el conocimiento, esto pues definitivamente yo creo que todos debemos de tener ese objetivo de lo poco, lo mucho que uno sepa poderlo compartir para beneficio de la sociedad. La conciencia en el medio ambiente y pues bueno, todo este tipo de networking que se vienen desarrollando, ¿no? Para toda la información que yo les vine a presentar en esta ocasión, todos son algoritmos que su servidor con un grupo de compañeros ha venido desarrollando, ha venido trabajando y con todo gusto a todas y a todos se los podemos compartir o les podemos decir cómo lo hicimos, qué casos de éxito tuvimos, dónde tuvimos problema, para que pues bueno, quien guste este tipo de información, aquí tengo yo mis redes sociales o la página web o mi correo electrónico y con todo el gusto del mundo se los podría compartir. Muchísimas gracias por el tiempo que me brindan en este foro y pues más que agradecido con el Colegio de Ingenieros Topógrafos. De corazón, muchas gracias.